Y en Mateos, el Evangelio según San Mateo capítulo 4 del versículo 12 al 22, leemos un pasaje interesante de la Biblia. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu: cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago en la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Sobre los que vivían en densas tinieblas la luz ha resplandecido. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y dejaron enseguida la barca y a su padre y lo siguieron. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, y tu presencia, tu poder manifestado en medio nuestro. Creo, Señor, de corazón que tú nos has llamado a todos los que invocan tu nombre a ser imitadores tuyos, imitadores de Cristo. Permite, Padre, que el día la verdad de tu palabra pueda confrontarnos y que todos aquí podamos responder a tu llamado a ser un discípulo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El llamado de Dios. El llamado de Dios se inició cuando en algún momento el Espíritu Santo de Dios trajo convicción a nuestro corazón de pecado, de justicia y de juicio, como dice la palabra, y respondimos positivamente, creímos. Ese es el llamado que nosotros decimos, es el llamado a salvación. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios sabio por excelencia, tiene un plan mucho más extenso para nuestras vidas. No solamente el hecho de sacarnos del mundo y darnos algo diferente que hacer los días domingos. No solamente a ser miembros de una iglesia. El llamado de Dios va mucho más allá. El plan de Dios para su vida es mucho más extenso, mucho más maravilloso. Y lamentablemente, por causa de la tradición y de nuestra naturaleza humana, resistimos a querer ir un poco más allá de lo que ya hemos recibido. Algunas esferas religiosas en nuestra mente, en nuestro cerebro, nos privan de acercarnos más a Dios porque pensamos que esto implica cohibición de algo. Pensamos que la consagración a Dios nos va a alejar cada vez más y más de la realidad nos va a privar de disfrutar la vida que Dios ha preparado para nosotros. Y sin embargo, la Biblia dice que Jesucristo vino para que tengamos vida en abundancia, y la abundancia de esa vida se va a ver manifestada directamente en relación a nuestra entrega al Señor. Porque si la Biblia dice que estábamos presos y cautivos y muertos de nuestros delitos y pecados, y Cristo nos llamó a una vida abundante, mientras más nos acerquemos a Cristo, más vamos a poder disfrutar de esa vida abundante y del plan de Dios. No se deje llevar por la idea de que santidad tiene algo que ver o se relaciona con aburrimiento o con estar enclaustrado, con estar cohibido. Mayor santidad, mayor libertad, mayor gloria, mayor poder. Y esta es la vida a la que Dios nos ha llamado. El llamado de Dios no se limita a llamarlo a usted simplemente de las tinieblas a la luz. El llamado de Dios para su vida es un llamado a ser un discípulo de Cristo.
un seguidor de Cristo, un imitador de Cristo. Romanos nos dice que a los que Dios llamó, dice la Biblia que Dios preparó de antemano que seamos conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y repetimos esta frase que a mí me deleita cada vez repetirla: el sueño de Dios para usted es hacerle una réplica de Jesús. Y Dios no se va a dar por vencido hasta que logre eso en su vida. Y permítame decirle que usted no le va a encontrar sentido, el sentido total, el sentido maravilloso de la salvación y del llamado de Dios, hasta que usted se rinda y diga: Señor, yo me pongo en tus manos, haz conmigo lo que tú quieras. Obviamente no todos los que estamos aquí somos llamados a una cosa específica, no todos aquí son llamados a ser pastores. Aquí yo estoy seguro que hay muchos pastores que están en proceso de formación, y muchos evangelistas, y muchos apóstoles y profetas. Yo lo creo de corazón, ¿lo cree usted? No le diga al que está al lado: ahí te hablan, porque yo creo que Dios le está hablando a usted. Dios tiene grandes planes para su vida, y esos planes comienzan cuando usted acepta el desafío de ser un discípulo de Cristo. ¿Cómo sabemos si estamos en el camino correcto? ¿Cómo sabemos si hemos respondido al llamado a ser un discípulo de Cristo? Dicho sea de paso, el proceso de ser un discípulo de Cristo se forja a través de años. Y no termina esa formación hasta el día que usted se muere. Entonces, el propósito del día de hoy es que si es que usted ha dado el primer paso de servir al Señor, ha dado el segundo paso posiblemente bautizándose, ha dado el tercer paso teniendo un compromiso serio con la iglesia, que continúe a dar los pasos necesarios hasta que usted pueda decir: yo soy un discípulo de Cristo, no solamente un creyente. Muchas de las veces nos preguntamos, o venimos a la iglesia, o pensamos que el servir a Dios me da una tarjeta que dice: escribe qué tú quieres de Dios. Pensamos que el cristianismo es: ahora yo tengo el derecho de pedirle a Dios qué yo quiero de Dios. Como hijo, yo te reclamo las promesas. Y eso nos pertenece. Usted no tiene que reclamar, usted tiene que pelear su bendición y fajarse con el diablo, porque Dios quiere bendecirle. Pero el que quiere privarle de que usted cumpla su propósito con Dios es el diablo, para que la bendición de Dios no se manifieste en su vida. Pero en vez de preguntarme qué quiero yo de Dios, qué yo querré de Dios, qué le pediré en este día, una pregunta más genuina, más sincera, más sensata sería: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? Cuando yo esté dispuesto a hacer lo que Dios quiera de mí, cuando yo esté dispuesto a hacer lo que Dios quiere hacer de mí, yo voy a haber cumplido el deseo de mi corazón. La Biblia dice: deleítate en Jehová. O sea, primero ríndete al Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Busca el reino de Dios y su justicia primero, y las añadiduras, lo demás vendrá por añadiduras. Y hay quienes están buscando las añadiduras primero, sin tener en cuenta de que Dios tiene planes gloriosos para su vida. Una de las preguntas más comunes, y estaba hojeando el internet, una de las preguntas más controversiales y comunes es: ¿cómo encontrarle sentido a la vida? ¿Cómo encontrarle sentido a mi vida? A nivel mundial han preguntado: ¿cuál es su interrogante? Oh, bueno, quisiera encontrarle sentido a mi vida. ¿Sabe cuántos millones de personas hay? O billones a lo mejor, que se hacen esta pregunta: ¿cómo le encuentro sentido a mi vida? Y esta incertidumbre no discrimina con pobres, no discrimina con ricos, no discrimina con intelectuales, no discrimina con poderosos, con personas en autoridad, no discrimina. Llega un momento en el que el hombre y la mujer se va a preguntar: ¿cuál es el sentido de mi existencia? No le encuentro sentido a mi vida. Y el que crea que ya ha encontrado el sentido a su vida, muy pronto se estará haciendo la misma pregunta, porque alguien dijo: lo único seguro en este mundo y lo único que no cambia es la muerte y los impuestos.
Las cosas cambian. A veces nosotros perseguimos un sueño y alcanzamos un sueño solamente para despertar a la realidad y darnos cuenta de que la vida es mucho más que un sueño. Llegamos a una meta deseada solamente para ver que hay mucho camino por delante que recorrer. El fin de nuestros días se acerca con rapidez y sin tregua. Cada día más de vida es un día menos de vida. Y es necesario que usted le encuentre el sentido pleno de su existencia. Especialmente porque ahora nuestra vida tiene propósito. ¿Cuántos creen que tienen una vida con propósito? ¿Cómo vivimos nuestra vida al máximo? ¿Cómo podemos disfrutar cada momento sin remordimientos? Solamente viviendo el plan de Dios para nuestra vida. No hay otra manera. Cuando entendemos para qué vivimos, podemos disfrutar de la vida a pesar de, puntos suspensivos, póngale usted ahí lo que usted quiera, a pesar de las finanzas, a pesar de los problemas, a pesar de las desilusiones, a pesar de los gobiernos, a pesar de las comunidades, a pesar de las relaciones en el hogar, etc. Cuando usted entiende cuál es su propósito de existencia, para qué vive, entonces va a poder disfrutar la vida. Y la verdad del caso es que nuestra vida comenzó cuando fuimos interceptados por el dador de la vida. Ahí fue cuando comenzó en realidad su vida. Hoy en día tenemos un norte, tenemos una dirección que no cambia, una dirección fija, inconmovible. Por eso la Biblia dice, puestos los ojos en Cristo Jesús, porque Él es inconmovible, Él no cambia. Ser un discípulo de Jesús es un proceso. Y yo quiero desafiar a pensar el día de hoy en qué parte del proceso está usted. La voluntad de Dios es que todos lleguemos a un nivel de fe y de entrega y que seamos verdaderos discípulos de Jesús. Y esta es una obra divina, entonces no depende de habilidad humana. Y recuerde que Jesús llamó a personas que a ojo humano, a conceptos de sabiduría humana, eran ineptos. Entonces esto nos priva de excusas. Usted no puede decir, yo no puedo ser discípulo de Jesús porque yo no sé cantar, yo no sé tocar, yo no sé hacer. El diablo le dice, tú no vales para nada. Pero cuando usted se pone en las manos del Señor y usted dice, Señor, úsame, Dios puede hacer de su vida cosas maravillosas. Discípulo quiere decir aprendiz o alumno, pero una de las mejores palabras que pueden servir como sinónimo es la palabra imitador o remedador. Un imitador, un alumno, un aprendiz, un imitador, eso es un discípulo. El llamado de Dios es algo sagrado, es algo sublime. Quiero recordarle que usted no está aquí por fuerza humana. Usted va a decir, sí, pastor, me trajo mi esposa. No, usted no está aquí por fuerza humana. Dios ha hecho posible que usted esté en un lugar de adoración, un lugar escogido por Dios. No me refiero al edificio, es el lugar en donde se reúnen los redimidos, los lavados por la sangre del Cordero. Es el lugar en donde se eleva adoración que sube directamente hasta el cielo. Es el lugar donde Dios ha dicho, ahí enviaré mi bendición y vida eterna. El lugar donde se manifiesta la mano salvadora de Dios. No todos son llamados, no todos son invitados. Son muchos los invitados, son pocos los escogidos, pero el llamado es algo sublime. Por muchos conocidos, por pocos entendidos y por unos cuantos aceptado. El llamado sublime del Señor. Nosotros formamos parte de esos cuantos que hemos aceptado este llamado maravilloso de Dios.
Lo que le da el sentido y valor a la vida del ser humano es vivir por una causa, dicen los filósofos, dicen los psicólogos. Tú tienes que buscarle una causa por qué vivir. Pero lo que le da en realidad valor y sentido a la vida del hombre es más que vivir por una causa noble. Es más que vivir por una causa justa o luchar por algo que usted cree que sea justo. Lo que le da sentido y valor a la vida del ser humano es vivir por una causa eterna. Y dicho sea de paso, la vida eterna no comienza cuando usted se muera. La vida eterna comenzó cuando usted recibió a Jesucristo, el eterno, en su corazón. Usted puede decir hoy, mi vida tiene sentido porque yo vivo por una causa eterna, porque Cristo, el Hijo de Dios, vive en mi corazón. Gloria sea a Dios. Responder a cabalidad y sin trabas, sin excusas al llamado de Dios, hace ilustre al más sencillo. Los apóstoles eran conocidos como hombres que no tenían letras, pero sin embargo sus discursos admiraban a los más ilustres de su época. Porque ser un discípulo de Cristo no depende de habilidades humanas. Al responder al llamado de Dios, Dios hace fuerte al más débil. ¿Hay algún débil ahí? Aquí, ¿hay algún débil? La Biblia dice, diga fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. Y el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. O sea, aquí no tiene excusa ni el sencillo, ni tiene excusa el débil. El responder al llamado de Dios le hace a una persona, de influencia al más menospreciado. Al más menospreciado. Responder al llamado de Dios le hace valiente al más temeroso, le hace poderoso al más vulnerable, y escuche esto, le hace rico al más pobre. Responder al llamado de Dios le hace rico al más pobre. Pero también lo contrario es verdad, le hace pobre al más rico. Si es que usted ha respondido al llamado de Dios, ahora todo está rendido a los pies del Señor. ¿Quiénes son los que responden al llamado de Dios? Escuchen, no son los que dicen yo creo en Jesús. Porque nuestras comunidades están llenas de personas que dicen yo creo en Jesús. Los que responden al llamado de Dios son los que dicen yo vivo para Jesús. Hay una diferencia. Hay una diferencia. El día viernes el Señor nos ministró tremendamente. ¿Cuántos estuvieron el viernes? El hermano Erling nos ministró y a mí me desafió. Tremendo. Y me hizo entender y ahora puedo decir con más firmeza, yo no estoy aquí para entretenerle a usted. Yo estoy aquí para formar discípulos. Y yo tengo que responder a Dios de lo que sale de mi boca, y usted tiene que responder a Dios de lo que usted oye. Hay una diferencia entre decir yo creo en Jesús, yo soy miembro de una iglesia, y hay una diferencia con el que dice yo vivo para Jesús. Los que responden al llamado de Dios no son los que dicen yo conozco acerca de Jesús, sino los que dicen yo conozco a Jesús. Y el mundo no nos cree, y el mundo cree que estamos locos cuando decimos yo hablo con Dios. Si usted habla con el espíritu de alguien que murió hace 2000 años, le dicen que usted es un iluminado, pero el rato que usted dice que usted habla con Dios, usted está loco. Los que responden al llamado de Dios no son los que dicen yo creo en Dios, sino los que dicen yo le creo a Dios. Y para creerle a Dios o para creer a alguien, usted necesita conocerle y tener un trato con Él.
Los que responden al llamado son los que han tomado en serio la responsabilidad de cumplir la gran comisión. Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Qué dice la gran comisión? Vayan y hagan discípulos. Esos son los que han aceptado el llamado del Señor, los que están cumpliendo con la gran comisión, los que se han propuesto en su corazón hacer lo que la Biblia dice. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Y yo doy gracias a Dios que esta iglesia tiene un corazón que late al son del corazón de Dios, y esto tiene que ver con la evangelización mundial, y esto tiene que ver con misiones. Estamos en los trámites. En la semana que viene fíjese, como un pequeño reporte. La semana pasada anunciamos que estamos donando $1,000 a una iglesia que se quemó en Patterson. También anunciamos que estamos mandando $3,000 al Perú y $3,000 a la República Dominicana. ¿Cuánto es eso? 7. Esta semana, terminado el proceso, íbamos a mandar $10,000 a Honduras. ¿Cuánto es eso? Entonces, el lavado de su carro tuvo mucho que ver. Lo que usted compra, la hamburguesa que se compró, las limonadas que se tomaron, tuvieron mucho que ver. Y no hemos terminado, estamos a mitad de año. Pero la Biblia nos desafía: hagan discípulos de todas las naciones. Ahora usted no puede ir, yo no puedo ir, pero sí podemos facilitar a que otros vayan o a que otros hagan la obra, ¿verdad que sí? Bautizándolos. Otra palabra clave. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Este es un mandamiento bíblico. Yo como ministro del Señor, usted como ministro del Señor, usted tiene que seguir el patrón bíblico. Y si usted conoce a alguien que no se ha bautizado, usted tiene que caerle encima como güiro en parranda pentecostal. Así es, ¿no? Como pandereta pentecostal. Tiene que decirle: tú tienes que bautizarte. La Biblia lo dice, tú tienes que identificarte como un seguidor de Cristo. ¿Cuántos son bautizados de aquí? Levanten la mano a ver. Aleluya. Los que no levantaron la mano, muy pronto habrá oportunidad para usted. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Ahora escuche lo que dice. No dice enseñándoles la palabra, porque yo puedo enseñar la palabra y decir: aquí dice tal cosa. Pero dice enseñándoles, ¿a qué dice? Ayúdeme. A obedecer. ¿Y cómo yo enseño a obedecer? Siendo ejemplo. Obedeciendo yo mismo, ¿verdad que sí? Los que han aceptado en serio la responsabilidad de cumplir la gran comisión, los que han aceptado esto de corazón, tienen la promesa de Jesús que dice: les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Mientras usted está en los negocios del Señor, el Señor está con usted y se encarga de sus negocios también. Gloria a Dios. ¿Quiénes son los candidatos para ser discípulos de Jesús? Volvemos a Mateo 4, 18, que leímos al principio. Dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. El uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Venga, síganme, les dijo, y les daré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Ahora, yo no sé si me pasaría solo a mí, pero cuando yo crecía y veía las películas de Jesús, el Jesús que actuaba era un Jesús bien robótico, bien, no se sonreía con nadie, siempre andaba bien lento. Y cuando llamó a Pedro y a Andrés, síganme. Yo decía: ¿qué será esto? ¿Qué será que tiene un poder hipnótico, un poder mental? Y les dijo: síganme. Pero no, Dios no te forza a tomar una decisión. Entonces, ¿quiénes son los candidatos? Primero son aquellos que han creído en Jesús. Ahora, Mateo no nos da información sobre
la relación anterior entre Andrés y Pedro con Jesús. Pero Juan sí nos dice, eso es lo maravilloso de la Biblia, los evangelios se complementan, no se contradicen. Juan nos revela cómo es que Pedro y Andrés conocieron a Jesús. No es que Jesús les veía por primera vez ese día. En Juan capítulo 1, versículo 35 leemos, dice, al día siguiente, Juan, hablando de Juan el Bautista, estaba de nuevo allí y con ellos y con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo, aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Entonces, primero, los candidatos a ser discípulos de Cristo son los que han creído en Jesús. Esta es la característica que tenía Andrés y que tenía Pedro. Ellos habían creído que Jesús era el Cordero de Dios. Esto no les hizo discípulos automáticamente. Ellos creyeron y le siguieron. Andrés era un discípulo de Juan. Andrés creyó que Jesús era el Cordero de Dios. Ahora escucha esto, es muy interesante. Juan era el profeta más grande nacido de mujer, dice la palabra de Dios. Juan era un hombre de influencia, era tremendo. Aún los mismos líderes religiosos creían que él era Elías, o que le decían, di quién tú eres, si eres de Elías, eres del profeta, ¿quién tú eres? Y él decía, yo soy solamente una voz del que clama en el desierto y el que ha venido a preparar el camino del Señor. Nunca se atribuyó ningún título, aunque la gente le quiso imponer, nunca se atribuyó mayor gloria que la gloria de servir a Dios en la capacidad que Dios le había mandado a servir. Ahora escuche, Andrés creyó que Jesús era el Cordero de Dios y puso en segundo lugar a su maestro Juan. Y fue en pos de Jesús. El día viernes creo que dije, si no me recuerdo, si usted vino aquí para escucharme a mí predicar, usted está perdiendo el tiempo. Usted tiene que venir aquí a tener la disposición, en primer lugar, de adorar a Dios y en segundo lugar, de escuchar de Dios. Juan dijo, ese es el Cordero de Dios. Ellos dijeron, hasta aquí llegaste, maestro, ahora yo voy tras de Jesús. El deber de los ministros, Dios ha levantado ministros para preparar a los creyentes para la obra del ministerio. En otras palabras, yo estoy llamado para hacer que usted responda al llamado. Yo estoy llamado para hacer que usted se convierta en un discípulo de Cristo. Yo estoy llamado para que usted responda a ser un ministro de Dios. Juan decía, es necesario que yo mengue, pero que Él crezca. Y parece que las enseñanzas de Juan a Andrés eran correctas. Hoy en día hay muchos maestros que muy sutilmente apuntan hacia sí mismos y se están atrayendo discípulos hacia sí mismos. Horrendo juicio viene sobre ellos. El deber nuestro es apuntar a Cristo Jesús. Y Juan hizo bien su obra. Apenas vio a Jesús, el Cordero de Dios, Andrés dijo, vamos para allá. Dos de sus discípulos, uno de ellos era Andrés, y le fueron y le siguieron a Jesús. Andrés se interesó por seguir a Jesús. Primero hay que creer en Jesús, y el que cree en Jesús se interesa por conocer de Jesús. Y usted se interesa por conocer de Jesús cuando usted sigue a Jesús. Él fue en pos de Jesús. Andrés no dijo, Juan, yo estoy tranquilo y contento aquí, me ceremonias una vez a la semana o 2 veces a la semana y yo estoy bien. Yo voy a creer que el que pasó por ahí fue el Cordero de Dios. No, él dijo, yo voy detrás de él. Usted tiene que poner su mirada en Jesús, usted tiene que ir en pos de Jesús, usted tiene que buscar a Jesús las 24 horas del día, 7 días de la semana. Cuando nadie le está viendo, usted tiene que tener su corazón y su mente en buscar de Jesús. Los que creen en Jesús van en pos de Jesús, no van en pos de hombre. Amén.
No solamente hace falta creer en Jesús, pero hay que tener comunión con Jesús. Son dos cosas distintas. Para tener comunión usted tiene que ir en pos de Él, tiene que interesarse por Él. Juan 1:38 dice, Jesús se volvió a ver que le seguían. Jesús se volvió cuando estos dos discípulos le seguían y Jesús les dijo, ¿qué buscan? Como dirían en mi país, ¿qué quieres? ¿Qué buscan? Y fíjese cómo responden. Dice, Rabí, ¿dónde te hospedas? Estamos leyendo la Nueva Versión Internacional. Rabí, o que quiere decir maestro, ¿dónde te hospedas? A mí esta pregunta me parece interesante, porque ellos no dijeron, Señor, ¿tienes algo nuevo que enseñarnos? ¿Tienes alguna enseñanza mejor? Juan dijo ciertas cosas, tú eres más iluminado, ¿puedes darnos más conocimiento? Ellos dijeron, ¿dónde tú vives? Yo quiero saber dónde tú vives, yo quiero saber cómo encontrarte, yo quiero tener comunión contigo. Si alguien me conoce a mí en la calle y me dice, alguien le dice, él es el pastor, y alguien viene y yo me doy la vuelta y digo, ¿qué quieres? ¿Dónde tú vives? Yo digo, ¿a ti qué te importa? No, chiste, ¿verdad? Pero ¿dónde tú vives? No es una pregunta que se debería hacer de buenas a primeras, a menos que haya un deseo y una sed intensa de tener comunión con esa persona. ¿Dónde tú vives? ¿Dónde te hospedas? Y Jesús les dice, vengan a ver. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Y escucha lo que dice, aquel mismo día se quedaron con él. Fíjese, es más que creer en Jesús. Era un deseo intenso en su corazón de verdad. Era un deseo intenso en su corazón de tener comunión con el Señor. ¿Dónde tú vives? Vengan. Se fueron donde Él estaba. Y yo estoy seguro que la Biblia dice que eran como las 4 de la tarde o la hora décima. Eran las 4 de la tarde. No era muy tarde, a menos que la distancia haya estado larga de regresar a donde que ellos partieron, que no explica específicamente la Biblia, pero para mí que ellos estaban buscando un pretexto. ¿Le ha pasado a usted? Ya se hizo tarde, va a estar peligroso regresar, mejor nos quedamos aquí contigo. Tenían el deseo de tener comunión con el Señor. No visitaron al Señor, no visitaron la casa del Señor y dijeron, ya se hace tarde, vámonos. No dijeron, mira, Jesús no termina el culto pronto, vámonos. Ellos no dijeron, ¿qué va a pasar en el camino? No dijeron, ya nos está dando hambre. No, ellos dijeron, Señor, ¿dónde vives? Vamos donde tú estás, Señor Jesús. Queremos conocer dónde tú vives, queremos estar contigo. Y para mí, hablando hipotéticamente, imaginativamente, buscaron excusas para quedarse con Jesús. Un grupo de caballeros, el día viernes buscamos excusas para quedarnos en la casa del Señor. Aleluya. El piso estaba duro. ¿Quién dijo amén? Alguien que está dolorido hasta ahora. La próxima vez venimos más preparados, pero aquí nos encerramos un grupo de 10 caballeros, creo que quedamos a dormir el viernes noche, el sábado amanecimos temprano, oramos, tuvimos un desayuno y tuvimos un momento maravilloso de compartir. El viernes tuvimos una fogata, nos metimos al bosque, partimos leña, prendimos la fogata y nos pusimos a cantar alrededor y adoramos a Dios y al Espíritu Santo de Dios de una manera maravillosa. Gloria a Dios. Hay que buscar pretextos para quedarse en la casa del Señor. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Entre paréntesis, cuando termine el culto, no salga corriendo. Gástese unos 5 o 10 minutitos, salude a alguien, converse con alguien, hágase amigo de alguien. Hacen como 3 o 4 años pusimos un desafío delante de la congregación. Me recuerdo brevemente, y esto es espontáneo, no me recuerdo con lujo de detalles, pero
sé que trajimos una porción bíblica, creo que era esa porción bíblica que dice que nos motivemos al amor, provocarnos al amor. Entonces pusimos un desafío a la congregación y era que invite a alguien a comer, pero a alguien que no sea su amigo, alguien que nunca haya salido con usted y que ni le pueda devolver el favor. Y muchos lo hicieron. Tenemos que estrechar relaciones entre hermanos. ¿Cuántos son mis hermanos? ¿Y por qué nunca me han invitado a comer? Porque está al lado suyo, es su hermano también, no es su primo, es su hermano, es su hermana. Hágase amigo. Jesucristo dijo: en esto el mundo va a saber que ustedes son mis discípulos, cómo se tratan los unos con los otros. Si tuvieran amor los unos con los otros. Decimos, somos una familia. Haga de esto más que su lema, haga de esto su código de vida. Amén. Aleluya. ¿Cuántos van a invitar a alguien? Gloria a Dios. No sale barato, pues cocine y sale barato. Yo le puedo dar un par de recetas que le sale baratísimo, hermano, y da de comer como a 20 personas. A mí sale barato. Bueno, se quedaron con él esa misma noche. Eran como las 4 de la tarde. Ahora mire lo que dice el versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que al oír a Juan había seguido a Jesús. Ahora mire, los que creen en Jesús le siguen y tienen comunión con Él. ¿Verdad que sí? Eso dijimos, ¿verdad? Y los que tienen comunión con Él, hermanos, se vuelven un arma peligrosa para el reino de las tinieblas. Mire lo que dice. A Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y había seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón. Dice que encontró primero, quiere decir que yo me imagino de esta manera. Yo creo, me gusta ponerle un poco de vida al pasaje de la Biblia. Encontró primero a Pedro. ¿Qué quiere decir? Que había un segundo, ¿verdad? Un tercero. A mí me da la impresión de que Andrés, después de quedarse con Jesús esa noche en la casa y de tener comunión con el Señor, al siguiente día salió buscando a quién hablar, y encontró primero a Pedro. Le dijo: Pedro, hemos encontrado al Mesías, y le trajo a Jesús. A veces no vemos fruto en nuestro testimonio a otros porque no tenemos la intimidad con el Señor. Cuando usted pasa un día, una noche, un tiempo íntimo con el Señor, usted va a salir de esa intimidad lleno de la presencia, lleno de pasión, lleno de amor por las almas, lleno del corazón y de la agenda del Señor, y usted va a buscar a alguien, le va a decir: he encontrado al Mesías, he encontrado la salvación. He encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Andrés quiso saber dónde vivía Jesús. Andrés fue a la casa de Jesús aquel mismo día. Si solamente creemos en Jesús por el testimonio de Juan, en el caso de Andrés, el testimonio de Juan era el predicador, el que anunciaba a Jesús. Si solamente creemos en Jesús por el testimonio de Juan y no buscamos tener comunión con Él, no vamos a llegar a ser sus discípulos. En otras palabras, si usted se satisface con solamente la enseñanza que el hermano Guido le da aquí los domingos, y no va usted en pos de Jesús, yo le estoy diciendo: busque a Jesús, vaya detrás de Él. Yo estoy apuntando al Cordero de Dios. Ahora usted tiene que tomar la iniciativa y buscar de Dios, buscar esa intimidad para que usted pueda dar frutos y convertirse en un discípulo del Señor. Los que tienen comunión con el Señor Jesús no pueden quedarse callados. Diga amén o diga ouch.
Entonces, ¿cuáles son los candidatos para ser discípulos? Aquellos que han creído, aquellos que han tenido comunión, pero hay una palabra bien importante, aquellos que se comprometen. Es un paso de fe, es una decisión. Un paso de fe, una decisión que da el creyente que ha tenido comunión, es otro paso, se compromete. El creyente que ha tenido comunión se compromete. Volvemos al pasaje primero de la Biblia, Mateo 4:18, dice: mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos que eran Simón, llamado Pedro, y a otro Andrés, estaban echando la red en el lago, pues eran pescadores. Y ahora usted entiende mejor que no era la primera vez que Jesús les veía. Ya eran creyentes. Habían creído en el Cordero de Dios. Habían estado en su casa con el Señor. Andrés ya era un predicador, ya se ganó a su hermano para Cristo. Apenas Jesús ve a Pedro, dice: tú serás llamado Cefas, le cambió el nombre. Y a ellos Jesús les dice: vengan, síganme, y les daré pescadores de hombres. Y al instante dejaron las redes y le siguieron. Esto requiere ser fanático, ser radical. Comprometerse con el Señor toma una decisión radical. Una decisión que no tiene sentido a la lógica humana. Yo no sé qué redes te esté llamando el Señor a dejarlo. Yo no sé qué redes te estén atando para no responder a un compromiso serio con el Señor. Pero yo te digo el día de hoy, Dios quiere hacer de ti un discípulo. Dios quiere hacer de ti una discípula. Dios te está llamando. Dios te está diciendo: ven en pos de mí. Quiero hacerte pescador de hombres. Quiero cumplir mi sueño en tu vida. Quiero ayudarte a cumplir el propósito misional de por qué existes. Quiero que le encuentres sentido a tu vida. Quiero que vivas tu vida al máximo. Y nos encontramos frustrados porque andamos peleando con el sistema, andamos peleando con la política, andamos peleando con los trabajos. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Yo no creo que Dios te esté llamando a dejar el trabajo. No, la Biblia dice: el que no trabaja, que no coma. Pero Dios quiere hacerte pescador de hombres en tu trabajo. Entonces tú ya no vas a ver tu trabajo como algo que te disgusta. Tú vas a ver tu trabajo como el desafío que Dios te ha puesto por delante, en donde tú eres llamado a ser luz en medio de tinieblas. Pero toma una fe radical. Toma un compromiso serio, decir: Señor, de ahora en adelante yo vivo para ti, Señor. Ahí tú vas a empezar a ver la mano de Dios obrando poderosa, milagrosamente, en su máxima expresión, el poder de Dios. Cuando tú digas: Señor, haz de mí lo que tú quieras, yo voy en pos de ti. Dios quiere hacernos algo más que creyentes de una filosofía, porque el cristianismo no pasa a ser filosofía hasta que usted no tenga comunión con el objeto de su fe, que es Jesucristo. O sea, hay creyentes que se saben la Biblia y se saben la historia y se saben la teoría del cristianismo mejor que algunos de nosotros aquí. Pero no pasa a ser filosofía para ellos hasta que no tengan comunión y se vuelva una realidad en su corazón. Pero el Señor quiere hacer algo más de ti. Dios quiere ser un discípulo de ti. Escuche, no importa su estatus económico, no importa su género, masculino o femenino, no importa su edad, no importan sus capacidades o habilidades, porque no depende de nada de eso ser discípulo de Cristo. Depende de un rendimiento a la voluntad de Dios.
No es que dejes el trabajo, te manda a ser un pescador de un trabajo y que todos sepan quién es tu rey, quién es tu Señor. Gloria a Dios. Puede ponerse de pie esta tarde.